que se sumaron, como circulé un poco el link, hay más gente, pero sepan que el grupo organizador es básicamente estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste, más distintos profesionales y algunos amigos de la política correntina. Sí, no, por supuesto, a ver, te lo pongo de otra manera, jamás hubiera sido presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires de no haber sido antes, un periodo largo, en este caso 8 años, vicepresidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y tener esa experiencia previa en el máximo nivel de conducción. Yo asumí, primero una aclaración, bueno, no sé cómo se designan las autoridades de Banco de Corrientes. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el directorio lo vota la legislatura por mayoría especial a propuesta del jefe de gobierno o intendente, como era el viejo nombre. En la provincia de Buenos Aires es muy similar, lo propone el gobernador, o en nuestro caso fue la gobernadora, y lo vota también el Senado, no la legislatura, sino el Senado con mayoría especial. Eso hace que en algún punto esos organismos terminan integrados en función de la dinámica de la política del momento en que se vota ese cuerpo. Y entonces, Macri había ganado, pero no tenía mayoría en la legislatura, tenía la primer minoría. Eso llevó a que ese primer directorio, por un acuerdo político previo, logró achicarse su número, bajó a 6, pero nosotros teníamos 4 y 2 fueron de otras expresiones de otra fuerza política, ¿no? Siempre tuve algún kirchnerista y algún peronista de otra estirpe en el directorio. Y fue lo mismo en la provincia de Buenos Aires, pero un directorio más grande, éramos 9 miembros, y siempre estuvimos 5-4. Y ese 5-4, al inicio era un poco paz y amor, después se puso durísimo. O sea, el último año nos sabotearon todo lo que pudieron hacer, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, por supuesto, fue una gran experiencia para, no solo mi caso en la ciudad, yo empecé con Federico Sturzenegger y después al año 6 vino Rogelio Frigerio de presidente del banco, así que fueron experiencias muy ricas ambas, porque son dos personas con distintas características y muy intenso desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Yo arranqué con un Mauricio cuyo eslogan era no hablen, hagan primero, así que estuvimos muy, muy, muy de puertas adentro un tiempo largo hasta empezar a mostrar resultados, y básicamente el norte fue un concepto que es que el que administra una empresa pública recibe un patrimonio del sector público, que es de todos, y que tenés una misión primordial, más allá de la misión que tiene ese organismo, ¿no? O sea, si es un banco, tiene una actividad de banco; si es una empresa de aviación, tiene que lograr llevar los pasajeros en forma eficiente y segura. Pero fuera de eso, a vos te confían un patrimonio, y lo menos que tenés que hacer es, cuando termina tu mandato, es devolverlo en las mismas condiciones y, si es posible, mejor, ¿no? Es decir, que haya incrementado en moneda constante. Así que eso lo tuvimos siempre a la vista, y en algún punto, cuando empezamos a decir, fue un shock cultural internamente. Porque en las empresas públicas en general no se habla de rentabilidad, y no se habla de criterios de eficiencia económica, porque eso se da como un tema exógeno, que de última, si hay problema, va a venir mi accionista y pone la plata, ¿no? Como vemos que pasa a diario, cotidianamente, con aerolíneas desde hace muchos años. Nosotros nos parecía un papelón ir a pedir plata a la ciudad, y por supuesto no era la visión de Mauricio Macri tener que subsidiar a su banco. Y además, para desarrollar políticas públicas, también es natural que un banco estatal tenga un enfoque más social en buena parte de sus líneas, pero la condición número uno, o sine qua non, para eso es ganar plata, es ser sustentable. Si vos perdés plata por los 4 costados, cualquier discurso de política pública es puro verso, como de hecho sucede en muchos terrenos. Ayer el Gobierno Nacional lanzó un programa para reactivar la industria de la construcción. Cuando lees los detalles, está flojito. Cuando pasás a moneda constante la plata, no es mucho. Entonces, eh, o vos administrás austeramente y ganás plata, y entonces ahí sí es creíble que diga, por ejemplo, como hicimos, que después el Banco de Corrientes, tiempo después, nos imitó la promoción del supermercado, reintegrando a la gente el 50% del consumo hasta un tope, pero eso lo pudimos hacer porque estábamos ganando plata. Si el banco perdía plata, era imposible.
Y fíjense que ahora ellos lo suprimieron, porque tienen otra visión del Banco de la Provincia, después de 3 años, eso no existe más, que era un beneficio tangible, que más bien que hoy sería hipervalorado. Piense que prácticamente entre 500.000 y 600.000 hogares lo usaban todos los meses. O sea, en este contexto era un dineral para usar. Ahora no lo pueden sostener, porque como manejan desde el punto de vista interno con otro criterio, donde politizan las decisiones, entonces no siempre ni compran lo más barato, ni tienen un criterio austero en materia de recursos humanos, que incide mucho en el peso de los costos en los bancos, y además tienen líneas distorsionadas a veces en la asignación de recursos donde va la línea blanda, bueno, entonces se eliminó eso, ¿no? Así que bueno, son cosas que fui aprendiendo, también lo tecnológico, y hoy es obvio, lo estamos viendo con la cuarentena, que todo el tema electrónico y digital se come toda la realidad, ¿no? Cierro con esto, si no te lo hago tan largo, porque si tenés más preguntas, pero eh, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es enorme, tenía cuando yo me fui 3,5 millones de operaciones por mes por ventanilla. Sí, gente que hace la cola y va y lo atiende el cajero. Pero tenía 20 millones por mes por medios electrónicos, o sea cajero automático, sea home banking, sobre todo home banking. Es decir que vos tenés 6 veces la operación del banco invisible por afuera del banco, dependiendo de la eficiencia de las áreas centrales. Los tipos cuando llegaron ahora, el equipo de Kicillof, desplazó simplemente porque habían estado en mi conducción, ¿no? O sea, no porque fueran del PRO, porque la mayoría, me consta que la cantidad de dolor de cabeza que tuve y que muchos no nos votaron, pero hicieron una racia que corrieron a los 10 tipos más importantes del banco, salvo a uno. Bueno, se han pasado, no sé si lo vieron, si llegó la noticia corriente, se ha pasado casi 10 días con tremendo problema de caída sistemática del home banking y con insulto de toda la provincia, con pedido de informe a la legislatura y demás. ¿Por qué? Porque, claro, aumentó la demanda, dada la situación, donde la gente está en la casa, entonces empezó a aprender más estas herramientas, le metieron una cantidad de operaciones nuevas tremendas con la IFE, con el beneficio social que dio el Estado, y no hicieron una inversión tecnológica acorde, o sea, vos tenés que, es como una autopista que le metiste el doble de autos y dejaste el tamaño de la salida en la ruta con la misma angostura que tenía antes, ¿no? Y bueno, entonces así que yo trataba de anticiparme a esto y tenía un concepto donde las cosas las medíamos y teníamos un objetivo, los medíamos y había responsables. Pero bueno, cuando vos tenés una visión más política de todo y tenés grandes enunciados como finalidades, te olvidás que si no hay métrica y no hay seguimiento, bueno, las cosas se te caen. Y lo estamos empezando a ver. Y esto recién empieza, ¿eh? Son 4 meses y medio de gobierno. Esto recién empieza. La cantidad de temas de microgestión que el gobierno de Macri o en este caso la provincia de Buenos Aires, había encarado, donde quizás no ganás ninguna elección por eso, pero son pequeñas mejoras cotidianas para el ciudadano y eficiencias en cómo el Estado gasta la plata, que hoy están retrocediendo y en forma alarmante, es muy grave, y vamos a volver a un Estado totalmente bobo, fofo, tonto, que no sirve para nada, por más que se desviva con el discurso del Estado presente, ¿no? Bueno, te hice una respuesta larguísima, Nahuel. Sí, no pasa nada. Y si quiere, vaya compartiendo la imagen que tenía su compu y va mostrando. No, bueno, pero eso depende de los temas que salgan, ¿eh? Son para varios temas. No, tenía, ya que me decís eso, eh, Juan, así se colgó un poco con el tema del internet. A ver, vamos a probar a ver qué pasó. Voy a hablar por WhatsApp. Juan, a ver si está Juan. Juan. Ahí entró, está ahí voy, ahí silenciado. voy, ahí voy.
Sí, no, Ahí pero lo no me, habilito. ok, no me toques el share porque vamos sino a otras cosas que... No, lo que quería decir, que estos criterios de... Otra vez pasó algo con el internet. Aparece como que está en línea, pero está en negro. Ayer lo mismo no había pasado y entraba y salía y quedaba la charla y era como que están dando medio mal la banda ancha de algunos internet. Fiverr sobre todo, no sé si Fiverr le andaba mal, otra empresa. Y ya de paso, mientras vamos a ir guardando las preguntas que dejen, eh, que dejó Carlos y la que había dejado Mariano. no, no tocó más el share, o sea, hago demasiado lío, no sé ¿Pasó qué pasó. algo? No, no sé qué ¿El pasó. internet anda bien? ¿Llegaron a ver la pantalla o no? No, todavía no. Bueno, pero tengo miedo de tocar y se vuelva a caer. Cuando había Este, puesto ahí primero, pero bueno, no pasa nada. A lo último ponemos, si te ok. parece. No, prepara, busca los dos PDFs. Hay dos PDF con colores. Eso ¿En dónde? subilo. Y si lo ves, ¿te debo poner share primero? ¿Lo estás No, viendo vos eso? a ver, Uno que dice Ramón Lanús. Ahí compartilo. apareció, ¿eh? Ahí apareció. Ahí, ok, Ahí ahí está. sí. Sí, Súper. no, Ahora poné tu PDF. pasa que no lo veo yo. Capaz tenés ahí. Ahí dale clic, Juan. Parece que se congeló de vuelta la imagen. No sé por qué se cae. Por si acaso no vuelvo a poner, no vuelvo a poner Hoy al material. comienzo no había drama. No sé por qué, pero ahora No, pero viste, mejor no uno está toquemos nada, no se yendo, cosa. yendo por el camino y no sabéis hasta cuándo vas yendo y Nada, como bueno, que te choca. Como bueno, la deuda externa que habíamos pedido en 2018. Disculpa, pero se me vino a la mente ese recuerdo. Juan y Nahuel, ¿por qué no piden que la gente haga las preguntas por el chat? Si están dejando preguntas, así le dejo, si querés te leo, Juan. bueno, volví. Che, qué difícil así, perdón, pero no sé qué está pasando. Y esta vez no toqué nada. Em, bueno, reiterando, estos intentamos hacerlo en enorme cantidad de organismos, y de hecho en la Ciudad de Buenos Aires, una enorme parte de las obras públicas se pudieron hacer, por ejemplo, porque Sí, es el internet. Está un poquito complicado el internet. La verdad que hoy en día las empresas también telefónicas tendrían que mejorar.
capaz por el tema del horario de conexión, entonces como que la falla alguna vez en los streaming. Bueno, no tengo la menor idea por qué se cae seguido, nunca me había pasado. No sé si soy yo, si es el resto. Es un cable flojo, Cero patrullaje capaz. no sé. Pará, le pongo energía eléctrica acá. A ver. Si podés. Capaz por la baja batería, algo debe ser del sistema. Si lo sumás por teléfono y no lo vemos, pero lo escuchamos. Capaz. Habría que ver si tiene o no datos en el celular. Por ahí si cierra su video y se queda con el audio nada más. Sí, capaz que ¿Es sí, eso? porque es lo único. ¿Que me quede con audio? Quédate con Sí, audio, solamente Juan. con audio. ¿Dónde cambio el video? Si estás en la compu, abajo a la izquierda. Comienzo no había ningún problema, como siempre, cuando está yendo bien y después, ¡pum!, cae en la realidad y te caga el celular, el internet. Ayer justo también antes se nos cortó la luz, entonces como que estuvimos medio dudando también en hacer la otra actividad. Todo depende de un montón de factores, alguna vez, la verdad que es una situación. Estimados, se me ocurrió una idea. Me voy a conectar por... ¿Me escuchan? Me voy a conectar por mi teléfono. Me voy a conectar por mi teléfono. Y a lo mejor eso funciona mucho mejor. Perfecto, Ok. mucho mejor. Gracias, Juan. Okay. Mientras tanto, no, si quieren por el chat, vayan dejando o comentando de dónde nos están viendo de la reunión para ver de dónde son y su profesión. Bueno, ¿cómo estamos ahí? Mejor. Hola. Ahora sí está Bueno, mejor. bueno, único tema, le tengo que decir a mi hijo que se silencie un poco. Porque ahora molesto a mis hijos, tengo ¿Qué le otra pasaba amenaza. alguna vez los ruidos de fondo como que te cagan o si no está dando clase? Hoy tenía una clase y el de ruido de fondo tenía la profe y los ladridos del perro. Él siempre a las Bueno. 5 o 6 le meten ahí. Pero bueno, sigamos. Bueno, volvemos. Ahora sin Filmina que quedaron abandonadas en la computadora. Entonces, un tema a entender para el marco de todo, yendo ya al tema bancario, que como muchos son estudiantes de económicas, supongo que les interesa. El sistema bancario argentino tiene dos características. Una que es muy chico y otra que es solvente. Argentina aprendió de algunos fracasos del pasado y luego de la lección del 2001 se endureció la regulación bancaria y básicamente prohíbe
prestarle dólares al que no genera dólares. Entonces, el descalce de monedas y la asimetría y entonces los problemas gigantescos del 2001 no se vuelven a reiterar, y así es que pasamos la crisis que fue bastante fuerte a nivel financiero, la del 2008-2009, sin que ningún banco cayera, y ahora estamos viviendo este episodio donde también hay muchas dificultades, pero son más bien operativas, o en todo caso hay restricciones de crédito, pero no hay problema de solvencia. Pero claro, ¿qué significa esto? Que un país que ha maltratado su moneda durante 70 años, que básicamente todos sabemos que la moneda nacional no es moneda de reserva de valor, no es moneda de ahorro, entonces la plata que está en el banco es plata transaccional. Es la plata que los argentinos tenemos para pagar impuestos, sueldos, cuotas, alquiler, los próximos 30, 45, 60 días a lo sumo. Tanto las personas como las empresas. Y aquel que logra ganar algo de plata, sabe que tiene que, si quiere mantenerla, refugiarse en moneda dura o en ladrillo. Y si haces una comparación de si hubieras puesto $100 en mayo del 80, 81, y preguntás qué pasó 40 años después, te vas a encontrar que si lo dejaste, lo convertiste a pesos y lo dejaste en el sistema bancario argentino en plazo fijo, tenés probablemente el 1% de esa plata. Y en cambio, si lo pasaste a dólar sin hacer nada, habrás perdido la inflación del dólar y nada más, pero tendrés que poner el 80 de 100, y si compraste ladrillo y estuviste alquilando, mantuviste el valor, o probablemente incrementaste. Y si lo medís por el aumento de valor de propiedad, subió mucho. Y si hubieras reinvertido los alquileres, hubieras ganado probablemente el 600%. Esto es contundente. Entonces, cada vez que se habla de especificar o restringir o cualquier cosa, y choca contra la realidad, porque la gente sabe bien qué hace con su plata. Y no hay atajos acá. Vos podés establecer corralitos, cepos, restricciones, pero el que puede se va a escapar. Y el que puede no es un tema de 15 vivos. Los que estuvieron comprando el año pasado, mientras había restricciones, dólares en el mercado oficial, eran 2 millones de personas por mes. O sea, es mucha gente la. Hola, sigue la conexión de Juan. Ahí aparece en rojo. Eso, y el comercio exterior y parte de operaciones financieras se rigen por eso, pero el día que pueda volverse a viajar, la gente sabe que lo tiene que comprar al blue, y si alguien vende una propiedad, va a ser objeto de negociación qué tipo de dólar te venden. Y es decir, uno acuerda en un valor determinado la venta de un departamento, pero ese valor va a tener un segundo párrafo del contrato que es: o me lo das en la mano o no te vendo mi casa. O van a partir la diferencia en el medio, como pasó en algún momento, ¿no? Que había como un dólar en el medio, una suerte de dólar inmobiliario, donde que era la brecha no era tan grande, ¿no? Entonces, entre el valor del blue y el valor oficial se cerraba ahí en el medio. Acá ya agotamos todo, o sea, todo ha pasado en este país en 50 años en materia de macroeconomía, y es muy difícil entonces que el Estado meta la mula en estas cosas, porque ya la gente está prevenida, ¿no? Así que, bueno, y el otro tema de correlato de este tema bancario que describo es lo pequeño que es el mercado de capital, la poca profundidad, la poca sofisticación. Y por eso cuando hay una empresa de cierta importancia, algún proyecto empresario más importante, se van a tratar de cotizar en el extranjero, típicamente en Wall Street. Entonces, cuando ves el Globant o Mercado Libre, o incluso los bancos nacionales importantes, como Macro, el Superviel, el francés, se van a cotizar a Wall Street, porque acá no tenés volumen suficiente. ¿Y por qué? Porque hemos destruido a lo largo del tiempo lo que serían los inversores institucionales que existen en otros países. Cuando
cuando Vudú, que después lo premiaron con la candidatura a la vicepresidencia, lleva la idea de destruir las FJP y que el Estado recuperara los fondos previsionales, bueno, uno de los costados de eso es que Argentina perdió, con todos los efectos que tenía el sistema, pero perdió una enorme masa de recursos invertidos a largo plazo, que con buena regulación podían, por un lado, financiar parte del gasto estatal y por otro lado financiar gastos productivos, ¿no? Y sobre todo en los países que funcionan bien en el mundo, los fondos provisionales se invierten a largo plazo, con retorno a largo plazo, y por eso mucho de eso va a financiar vivienda, que es algo que se financia a largo plazo. Todo eso acá lo destruimos. El otro jugador institucional típicamente son las compañías de seguro, y también las trampas del Estado, donde te defoltea, te especifica, te cambia la regla de juego, te altera cuánto puede estar expuesto moneda extranjera de un día para el otro y demás, ha hecho que también el movimiento de capitales que maneja la compañía de seguro también sea muy chico. No tiene ningún atractivo para ninguno de nosotros invertir en seguros de vida o de retiro, porque el tratamiento tributario no es muy interesante. Entonces, nosotros no solo no tenemos moneda, sino no tenemos los vehículos con el fondeo que cualquier otro país más o menos normal. Digamos, no estoy hablando de ir a Europa o a Estados Unidos, sino cómo se maneja Chile, Colombia y Brasil, tiene. Y eso hace que, repito, que haya poca materia prima en los bancos. Entonces los bancos, de cada 8 pesos que prestan, 7 es del público, es de empresas o de individuos, o de estos fondos institucionales. Bueno, eso en Argentina es muy chico, entonces la materia prima es escasa, y por lo tanto lo que pueden hacer los bancos es muy acotado. Y ahora cuando tenemos una crisis muy importante como esta, ¿qué nos damos cuenta? Que no alcanza. Esta operatoria, un poco a punta de pistola, del 24% de tasa fija, más allá de que se la denegaron a la mitad de las compañías del país, cuando vemos el total, otro día anunciaron con gran éxito cuánto habían prestado, porque inicialmente no habían prestado nada. Y ya es una cifra que en términos de pesos suena respetable. Ya la última vez que lo escuché decía que era 120.000 millones de pesos. Ahora, pasémoslo a dólar. Al oficial son menos de 2.000 millones de dólares. Al paralelo es menos de 1.000. El Producto Bruto Argentino, que históricamente, digamos, en los últimos años ha estado arriba de 500.000 millones de dólares, de evaluación de por medio, hoy están más en 350.000, 320.000, 360.000 millones, depende qué tipo de cambio tome, es muy poco. Entonces a Argentina esta crisis de la pandemia del COVID lo sorprende con poquísimos instrumentos reales para poder amortiguar el costo sobre el sector privado. O sea, el Estado ya tenía déficit, su capacidad de endeudamiento es nula porque no tiene crédito, el déficit lo está aumentando, pero tiene límites objetivos de lo que puede hacer, la inflación ya era alta, bueno, estamos muy, muy complicados, y los bancos entonces no tienen un rol importante en esto. Por supuesto, van a ser objeto de muchísimas críticas, y se le va a echar la culpa de buena parte de las cosas, pero la verdad es que así como si yo ando mal vestido, no le puedo echar la culpa al que fabrica ropa de que no la fabrica suficientemente barata o linda. Es un tema también, digamos, mucho más complejo, cómo opera cualquier mercado, cuántos proveedores hay, qué competencia hay, los gustos, las modas, los precios. Bueno, lo mismo el mercado bancario, el mercado del dinero, ¿no? Es mucho más complejo, y la macroeconomía pega muy fuertemente. Y las placas que tenía, que no llegué a mostrar, incluían la enorme caída de valor de los bancos argentinos que cotizan en Wall Street. Porque el discurso oficial, incluso en el propio gobierno de Cambiemos, se asumía, como todo se mide en pesos, que los bancos, y está instalado el discurso del gobierno nacional actual, ¿no? Fueron beneficiarios de la etapa anterior. No es así en absoluto. El mejor momento de los bancos en Argentina había sido el ciclo 2009-2011, gobierno de Cristina Kirchner. Ahí se ganó plata en serio en moneda constante. Si yo paso a dólar el balance del 2009 y después lo hago en el 2011. Pero el Superbiel vale hoy el 5% de lo que valía 3 años atrás.
El macro vale, no sé, creo que el 15%. O sea, son destrucciones de valor impresionantes. ¿Y por qué? Porque en realidad ganan plata nóminamente en peso. Cuando vos lo pasás a dólar, esos bancos son más chicos de lo que eran 5 años atrás, 3 años atrás, y la expectativa que tenía el inversor en la bolsa cuando compró acciones del macro, de Galicia o de Superviel, ¿no? Así que es muy contundente. Por supuesto, el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Ciudad no cotizan bolsa, entonces esto no parece tan claramente reflejado. Pero sería lo mismo. Si parte del capital estuviera cotizando en la bolsa, sería lo mismo. Y no se asume como un problema, no está en el discurso público. Es un enorme problema para el desarrollo argentino no tener un sistema bancario más grande. Ahora, no lo puede tener si no tenés moneda local. No, es imposible. Bueno, Nahuel, me callo un poco más. Te escucho a vos. No pasa nada. Estuvo interesante la explicación que estuvo realizando. En los últimos años, ¿tuvo algo que implicarse en las medidas nacionales en el banco y tuvo algún impacto importante que usted tuvo que cambiar y reaccionar muchas medidas que tenía pensado? ¿Usted venía pensando en algo para tu banco, para mejorar las cuentas de la provincia y justo ahí Nación te cambia todo drásticamente y vos tenés que pensar cómo empezar a corto plazo, qué medidas tenés que implementar? Sí, pero no es el último año. Ojalá hubiera sido solo el último año. Fue el último año y medio, ¿no? Lo tengo en la cabeza. Empezó el 23 de abril de 2018. Ese fue un año y medio corriendo la de atrás, como le pasó, te diría, a todas las empresas del país. Fue muy difícil. Y en algún punto es un proceso que no terminó. A mi juicio lo que está sucediendo es que Alberto Fernández tiene dos herencias. La de Macri, que por supuesto, siendo yo de Juntos por el Cambio, la evalúo distinto que la de él, pero que tiene un montón de complejidades y temas difíciles, que no sería necio negarlos, pero también la de Cristina Kirchner, porque Argentina tiene temas de desbalances estructurales que ya llevan más de una década, que en el fondo, ¿cuál es el origen? La respuesta que se dio a la crisis del 2001. Néstor Kirchner, que en el recuerdo está visto como un gobernante más sensato que su viuda, porque tiene mejores números, pero en realidad, al enamorarse de esta idea de congelar una serie de precios y por un tema de acumulación política, estar hiperregular muchas cosas, terminó incubando la crisis siguiente. Entonces, uno puede entender que en el momento de las mayores dificultades del país, con dramas sociales, haya habido una moderación muy grande en ajustar los servicios públicos a los costos reales. Ahora, después vos tuviste un incremento de salario real muy importante, y era obvio que al cabo del tiempo iba a colapsar la infraestructura de servicios públicos. Y no estoy hablando solo la de electricidad, también servicio de agua corriente, todas las cosas que en una pandemia como el coronavirus nos vendría fenómeno tener funcionando, ¿no? Cuando uno ve que en los barrios de emergencia tenés más contagio, y justamente porque no tenés a veces agua corriente, todas esas cosas donde la gente vive realmente muy mal, y que si vos no tenés un marco donde la inversión sea posible, no se pueden hacer. Bueno, esto se fue incubando, se fue distorsionando, empezaron a adulterar la cifra de la inflación, empezaron a negar la realidad, digamos, poniendo dólares artificiales y demás, y después en el gobierno de Mauricio Macri se empezó a sincerar esos valores, pero por supuesto termina siendo impopular ese sinceramiento. Cuando viene la crisis cambiaria y con la crisis económica que vino después, ya se hizo todo muy, muy cuesta arriba. Y ahora el riesgo que Alberto Fernández desande todo eso. O sea, el gobierno de la segunda etapa de Mauricio Macri fue difícil, entre otras cosas porque se bajó el déficit fiscal fuertemente. Y hoy estamos de pandemia mediante, digamos, no digo que sea todo culpa del presidente, pero algunas cosas sí son responsabilidad de él y sí son la visión de él. Hoy hemos vuelto a un déficit del nivel de diciembre del 2015. Si lo asume como coyuntural, bueno, hay que pasar la crisis de coronavirus y después volvemos a algo más sensato, uno lo puede entender. Yo tengo miedo que se enamore de
este estilo de gobernar, porque es un estilo de mucha concentración de poder, al extremo que tenemos el Congreso de la Nación sin funcionar, más allá del globo de ensayo del Senado del otro día, es una vergüenza que pueda abrir una juguetería, no puede abrir la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, ¿no? Lo mismo con la justicia. Me alegro escuchar que Corrientes ha sido un poco más constructivo y razonable el compromiso del Poder Judicial con la sociedad, pero es muy profundo pensar que una democracia está 2 meses sin justicia, 2 meses sin legislatura y no pasa nada. Bueno, yo creo que la reacción de la gente va a venir en algún momento. O sea, porque esta crisis es muy distinta a las anteriores. Esta crisis no es una crisis de grandes y chicos, ¿no? Por eso los remedios son tan insuficientes. Es una crisis de quienes tienen ingresos fijos, sea estatales o de origen privado, pero que en algunas situaciones tienen la tranquilidad de que a fin de mes cobran seguro, y un montón de otros argentinos que no tienen esa realidad porque viven de changas, porque viven de trabajos formales, pero con un gran componente de ingresos variables, por ejemplo, un viajante de comercio, por ejemplo, un peluquero, un mozo, un repartidor, los profesionales como nosotros, Carlos Fernández y yo que estamos acá. Entonces, es muy heterogéneo esto y no le han encontrado la vuelta. Y han puesto algunos instrumentos que los comparan con, por ejemplo, la facturación del 2019, con inflación del 50% anual. Si vos facturaste el computado marzo a partir del 12 de marzo, que no sé por qué fue el 12 y no el 20, y estás abajo del año pasado, tu problema no es el coronavirus, tu problema es que estabas con otras dificultades económicas. Bueno, todo esto es muy complejo y los pronósticos más moderados, entre ellos del ministro Guzmán, son que la caída del Producto Bruto en Argentina este año va a ser 6,5-7%, pero otros piensan que va a estar arriba del 10, 11, 12. Son niveles, en algunos escenarios, superiores a la crisis de 2001, y en algunos escenarios superiores a la crisis del 29, que era lo más fuerte que se recordaba en la historia de la humanidad. Esta semana sacó un diario británico un título catástrofe que dice que va a ser la peor crisis en 300 años. Es decir, es la peor crisis desde el capitalismo moderno, tal como lo conocemos. Ahora, en otros países es una crisis en buena medida de oferta. Vos le prohibiste al comercio y al sector productivo, fabril, trabajar. Bueno, cuando levantés la prohibición, se vuelve a la normalidad. Y algunos no podrán recuperar lo que no hicieron, pero ya estás en una nueva normalidad. En Argentina me parece que es más complejo, porque ya las empresas no tenían resto y nos estamos comiendo el capital de trabajo todos. Entonces va a costar muchísimo ponernos de pie y por eso me parece que envalentonarse con algunas cosas salen bien, las encuestas coyunturalmente le dan bien al presidente y empezar a torear a otros sectores, a ofenderse si lo critican, a agarrarse con el campo de vuelta, o como hizo antes, tildar de miserables a los empresarios. Y yo creo que es al revés, debería ser muy abierto, encarar esto si lo ven como una guerra, como si fuera un gabinete de unidad nacional, y acordar qué vamos a hacer el día que termine todo este drama para poner orden al Estado. Y por poner orden significa que el gasto tenga una lógica de evolución de acuerdo a los ingresos. Los ingresos, dicho sea de paso, se han desplomado, ¿no? En moneda constante son caídas, depende del impuesto, comparado con el año pasado, entre el 15 y el 40%, depende de la tasa del impuesto. O sea, es brutal, y me da la impresión que el gobierno nacional va a terminar entendiendo, por malos motivos, que es por la caída de la recaudación, lo que no ha querido escuchar de entrada, que es que hay que encontrar un equilibrio entre las medidas sanitarias y las medidas económicas. Esta semana, por primera vez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que normalmente es más radical que el presidente, usó esa palabra, equilibrio entre economía y salud. Pero Alberto Fernández ya en varias oportunidades ha descalificado a los que creemos que hay que encontrar un equilibrio entre esos dos mundos, que no son antitéticos, porque es elemental que no hay salud pública posible si la economía colapsa, y que además tenés muchos problemas de salud derivados de una crisis económica, ¿no? O sea, y por algo las sociedades más pobres tienen índices de salud, incluyendo la mortalidad infantil, mucho peores que las sociedades más ricas, ¿no? Entonces, déjeme que me ocupo de la salud, que después vemos lo otro.
va a tener un costo muy, muy alto, que hoy no lo estamos viendo porque no hay todavía estadística, pero la va a haber. Sí, ahí vi pasar, yo les aclaro que no, como estoy con el teléfono, ahora ya no puedo ver el chat. Sí, no pasa nada, igual te Pero voy vi pasar hablando una y pregunta que, te bueno, voy espera, diciendo las preguntas. yo ¿Querés? vi pasar una modernización de los bancos, esa la leí, pero elegí vos, Nahuel, qué tema, Sí, qué esa tema. justamente era. Sí, contestala si querés. Bueno, primero, quizás como cuando uno a sus hijos los ves todos los días, no te das cuenta lo rápido que crecen, los bancos son muy distintos a como eran años atrás. Por esto que les dije antes, el Banco Provincia, que es un banco notoriamente en términos tecnológicos, está por atrás de muchos bancos privados, pero tiene 6 veces y media más transacciones por medios electrónicos que por medios presenciales. Los bancos públicos en particular juegan como el boxeador que sale con una mano atada atrás del cuerpo, ¿no? Como que me ataran la mano izquierda y yo voy a pelear con una mano. ¿Por qué? Porque sos un banco comercial, pero al mismo tiempo sos parte de un sistema estatal más amplio, donde sobre todo el ANSES, sin previo aviso, te dice, che, mañana en la sucursal de tal barrio van 3.000 jubilados nuevos a cobrar. O, como pasó ahora, se creó esta contribución social de emergencia, la EFI, y de repente bancos como el Nación o el Provincia reciben centenares de miles de clientes nuevos que no ofrecen rentabilidad y que no estaban buscando ni estaban esperando, ¿no? Entonces, es muy complicado porque es como Penélope esperando a Ulises, ¿no? Que cose durante el día y descosía durante la noche. Vos trabajás en la modernización y después viene tu accionista y te tira un montón de complejidades muy rápido sin darte tiempo para pronosticar. Doy un ejemplo, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Va el Banco Nación o el Banco Provincia a un lugar que no tenía presencia bancaria. Entonces, al principio, todos muy contentos. Típicamente, esa comunidad sigue creciendo, tiene más actividad comercial. Un día va a un banco privado. Entonces, los comercios se van al banco privado, porque van a tener menos cola. Y al banco estatal le queda la operatoria más pública. Y dicen, no, qué barbaridad, ahí hay mucha cola. Pero claro, el banco estatal no tiene la posibilidad de descartar algún tipo de cliente porque no le parece rentable. El Banco Estatal tiene la obligación de atender a todos por igual. Son todos dueños del banco y son todos ciudadanos en un tren de igualdad. Entonces es muy difícil la comparación. Ahora, habiendo dicho esto, nosotros hemos llegado a gastar en el ciclo final, en casi como promedio, últimos 2 años, casi 100 millones de dólares al año en tecnología. ¿En qué se fue esto? Servers, conectividad, cajeros automáticos, mejora de los procesos, mejora de los sistemas. Y por eso que nuestro home banking en el provincia, que era una lágrima, se caía seguido, de repente pasó a tener capacidad para manejar 5 veces más operaciones. Hasta ahora que volvió a saturarse. Pero claro, cuando había un Black Friday o estas promociones de determinados días, bueno, se saturaba porque me acuerdo que con 12.000 personas cliqueando al mismo tiempo, o sea, no 12.000 personas online, sino el que cliquea la transacción al mismo tiempo, se caía. Y después ya no. Pero eso es mucha, mucha plata. Y lo estuvimos haciendo. Tengo duda que mantengan ese ritmo. Si vos vas mismo el banco de corriente, la estética ha cambiado, tiene más cajeros y demás. Pero los últimos 15 años, al migrar todo el operatorio social del Estado a los bancos y normalmente dar una caja de ahorro, se terminó generando un gran cuello de botella. De eso hay un porcentaje muy chiquito que se resiste a usar los cajeros automáticos. Yo me tomaba el trabajo, yo me iba a la sucursal, me iba a Florencio Varela al anexo de pago de Provincia Net, entonces me he puesto atrás del mostrador para ver la gente venía y por qué quería retirar el efectivo. Y te encontrás con algún porcentaje de analfabetos, gente con gran problema de comprensión de los menús de los cajeros automáticos. Son una minoría, la mayoría de la gente lo conoce. Ahora, pero aún esa mayoría que lo conoce tiene un hábito, que es
quiero el sello de la boleta para que no me nieguen que pagué. Entonces, hago la cola en el cajero automático, retiro la plata y después hago la cola en la ventanilla del banco para pagar la tarjeta para tener el sello. Yo habiendo estado dentro del banco, te aseguro que es mucho más seguro pagar por home banking, porque te quedó grabado en el sistema. La boleta esa la vas a perder, a los 3 años está descolorida y el sello no se lee, y en cambio el home banking quedó para siempre, ¿no? Pero es medio atávico, medio cultural, y eso es un flujo muy grande. O sea, vos pensás que una persona en la caja puede tardar a veces 1 minuto y medio, a veces tarda 3, es normal eso, y algunos se van con muchos tickets, puede tardar 10 minutos. Entonces, es poca gente la que se puede atender presencialmente por día, frente a bancos que tienen, como el Provincia, 4.300.000 clientes. Así que es muy, muy complejo. Ahora, ¿por qué no se mejora mucho más? Porque no hay tantos medios de pago fuera de los grandes centros comerciales. O sea, cuando uno va a los barrios, no sé cómo será de Gran Corrientes, pero sospecho que si me alejo del centro, los comercios ahora tienen un poco más, pero hay muchos que no tienen POS, el terminal, lo que se llama la POS o terminal POS o POSnet. O si la tiene, el comerciante sabe perfectamente que si recibe plata, si yo le pago en efectivo, él tiene los 100 pesos. Si recibe a través de un medio electrónico de pago, tiene retenciones de ingresos brutos, depende de la posición, puede tener retenciones de IVA, tiene comisiones bancarias, tiene impuesto al cheque, tiene comisión del medio de pago. Si opera con Mercado Libre y Mercado Pago, tiene comisiones aún más altas. Entonces, en un caso le quedan 100 pesos, en otro le quedan 85. Y la verdad que para muchos comercios que a veces están muy finitos, perder 15 pesos por cada 100 no es algo que estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, la ironía es que el principal causante para mí de la no adopción masiva de los medios electrónicos de pago es el sistema tributario. O sea, es el Estado que ha encarecido a un nivel que en promedio 10% cada operación de compra en una terminal, y entonces al comerciante no le conviene. Para el que paga, para el consumidor es medio transparente, o sea, yo no me doy cuenta de eso, pero el que está en el comercio lo conoce perfectamente, porque hace la cuenta a fin de mes. Entonces, Mercado Pago inventó una cosa que iba a ser una moneda virtual. Entonces, hasta que no se hace el cash out, hasta que no sacaba la plata de eso, parte de estos impuestos todavía no te los cobraban, y la plata la podías invertir. Ahora FIP se enteró y ya lo reguló y lo complicó, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ir como China, que hoy es masivo, y tampoco es una sociedad tanto más rica que nosotros, o sea, China habrá mucha plata, pero el promedio, el ingreso per cápita de chinos no es más alto que el nuestro, ¿no? Pero claro, no te la complica, no te pretenden cobrar un impuesto por cada clic que das. Y hoy acá sí, bueno, entonces el Estado, a mi juicio, se ha pegado un tiro en el pie, y una operatoria que la debería alentar porque blanquearía enormemente la economía, la ha consolidado en un 40% de informalidad crónica, estructural, de un circuito que entonces, plata que es blanca, uno paga en blanco el impuesto, va a Tesorería General de la Nación o de las provincias, se gasta en desarrollo social, le pones plata en el bolsillo a la gente y la gente lo gasta en negro. O sea, es la inversa del lavado de dinero. Plata blanca se canaliza y alimenta el circuito negro involuntariamente. Así que todo eso juega en contra. El día que vos ligeres eso, la inversión viene sola, y las pautas de conducta de la gente cambian sola, porque las señales económicas, los precios son la señal económica más clara. Y hoy el precio te dice, paga en efectivo. Bueno, ahí activé mi micrófono. Volviendo a la pregunta de Juan, era si podría relacionar un poco que los fondos de inversiones en app, donde se pueden retirar al momento, como Walla Mercado, ¿eso había posibilidad de que Banco Provincia implemente también el mismo sistema? Banco Provincia el año pasado lanzó, y después Kicillof lo volvió a lanzar, cuenta DNI. Tiene algo de eso. Es embeber la tarjeta de débito en el teléfono, y
y por lo tanto, sin necesidad de firmar ni tocar nada, usando sea código QR, sea token, sea código de barras, si el comercio tiene una lectora, poder pagar, poder depositar en un lado, pagar en el otro, y ahora hicimos un nuevo desarrollo, que lo anunciaron el otro día, que es transferir plata a otros bancos. Así que la provincia estaba en eso, como echaron a la cúpula del área gerencial, lo interrumpieron, después con la pandemia que le dijo, che, esto estaba bueno, retomémoslo, y lo anunciaron como bombos y platillo, como si fuera una novedad, con el presidente de la Nación, el gobernador, el otro día de vuelta. Pero hay que ponerle foco, hay que hacer campaña de marketing, y están atrasados y lo veo algo perdido. Pero no hay ningún motivo para que no se pueda hacer en los bancos públicos, o a través de las redes que los bancos integran, porque puede ser RedLink, y de hecho, cuenta DNI, parte del soporte se lo dio un contratista privado y otra parte la propia RedLink. Así que, si no lo hacen los bancos públicos, va a terminar de consolidarse con los bancos privados o la fintech, y se van a perder una tajada del movimiento transaccional del país muy importante. Ahora, el Banco Nación, el Banco Provincia, tiene tanta masa crítica, porque lo difícil en estas cosas siempre es generar la masa crítica inicial, ¿no? Yo tengo una idea, imagínate que ahora se nos ocurra a nosotros, un grupo de locos, y armamos de vuelta, no se hubiera inventado, Airbnb o Waze y demás. Lo importante es en qué momento tengo una masa de adherentes tal que ya ese tráfico genera un negocio sustentable y una operación que también es atractiva para el usuario, ¿no? Porque si Waze somos 4 gatos locos, no hay información suficiente sobre el tránsito. En cambio, si somos centenares de miles, se mantiene permanentemente actualizado y es muy útil. El Nación y el Provincia ya tienen eso, porque estamos hablando de millones de clientes. Entonces tienen esa ventaja, y te puede tener la desventaja de que a veces mueve más lento. Con visión en su conducción y con orden, lo pueden hacer. Yo no llegué más lejos con cuenta DNI, en parte porque la política metió la cola, ¿no? O sea, teníamos un subgerente general que estaba soñando con ser gerente general y no quiso, a propósito, a mi juicio, no quiso ir más rápido con las pruebas. Cuando yo me fui ya teníamos 13.000 clientes, hemos hecho pruebas en muchos lados, pero necesitábamos una masa crítica más alta y no se llegó a hacer. Pero tiene todo servido para pegar un salto de calidad muy grande. Pero nuevamente, necesitas trabajar en las cosas que no son sexy en la política. Necesitas trabajar en los procesos, cuántos clics tenés que hacer para hacer esto, cómo segmentás, cómo analizás, y quizás no luce eso en el terreno político, o sea, porque decirle tengo tantos usuarios concurrentes o no, viste, no luce. En cambio, hacer el grande anuncio y poner plata a la gente en el bolsillo luce mucho más. Así que, pero van a terminar de aprender, porque si no, va a resultar por las malas que el deterioro en la gestión va a ser tan grande que la gente va a pedir un cambio mucho antes de lo que ellos sueñen. Así que imagino que en algún punto se van a dar cuenta que la necesidad de respuesta en la incorporación de tecnología es algo necesario. Ahí Carlos había preguntado sobre los cajeros automáticos y su costo en promedio valorado en dólares. Es muy distinto el costo. Sí, mira, daría mucho de acuerdo a las prestaciones, si es cajero inteligente, si te leo o no los billetes. Vos tenés lo que se llama cash dispenser, que simplemente te escupe billetes. Ahí tenés algunas opciones, llamamos más baratas, son $13.000, $15.000 por unidad. Pero un cajero inteligente pleno, sacando China, que de repente aparece con cosas más baratas, pero que no siempre están homologadas, estaba en el orden de los $30.000. Entonces, es mucha plata, ¿viste? Comprarte 100 cajeros es mucha plata. Y después son licitaciones muy empiojadas, porque no tenés tantos jugadores. Había tres jugadores históricos, se fusionaron 2 de ellos, son internacionales, te quedaron 2, después vino uno en Argentina, la gerencia del sistema no le gustaba, decía que funcionaba peor, y
y después esos argentinos fueron a buscar unos chinos, pero las prestaciones no son las mismas. Entonces, ¿qué quiere decir que funciona peor? Y te rechazan más billetes, se traba la cinta de auditoría, la cinta que sale atrás más seguido, se deteriora más seguido. Yo no quiero pasar, no voy a pasar acá marca, pero después de 2 años en el sistema, algunas marcas, es como los autos, digamos, uno sabe que, por decirte algo, no sé, los autos suecos y los alemanes son de muy buena calidad. Bueno, ahora los japoneses también, ¿no? Pero digamos que históricamente había autos que uno sabía que tenían mucho menos costo de mantenimiento, eran más caros y tenían menos costo de mantenimiento y aguantaban mucho mejor. Bueno, con los cajeros automáticos lo mismo, pero además se complicó, recordemos, porque estuvo cerrada la importación. O sea, el parque había quedado chico y obsoleto, porque del 2013 al 2015 casi no pudo importarse. Y después, por el chiste de no haber actualizado los billetes, y habíamos quedado con solo el billete de 100 pesos, que llegó a valer, ¿te acuerdas que en ese momento, hasta que apareció otro, valía $8? Entonces, un cajero automático tiene 4 bandejas, entran tantos billetes, y el billete tiene baja denominación, bueno, vienen 60 personas y se vació el billete. Si el billete de más denominación, atiende a 300 personas, atiende a 500 personas. Entonces estas cosas también inciden, y inciden en el costo logístico y demás. Y esto, bueno, por eso yo soy partidario de sincerar siempre la realidad y que periódicamente saquen billetes de denominación más alta. Juan, ¿estás? Sí, Te sí, había sí, me cayó. preguntado acá sobre el tema de la expansión monetaria que se está generando en la nación y qué repercusión podría traer en la economía local, en la economía regional acá del NEA. Bueno, mayor inflación. Nosotros hoy no estamos viendo toda la inflación que esta emisión monetaria normalmente acarrearía por el contexto recesivo y por la conducta muy conservadora de la gente, pero eso es una inflación que se va a ver más adelante, ¿no? Porque en la serie larga la evolución de esa variable converge. Dólar, precios, evaluación de la moneda local, la emisión monetaria, más a largo plazo converge. En el mediano plazo puede haber otro motivo, que en el corto plazo, que no sea tan lineal esa evolución. Pero Argentina tenía una inflación alta y va a tener inflación aún más alta, ¿no? En un contexto, además, que algunos dicen que puede volver a haber cierto grado de inflación a nivel mundial, ¿no? Cuando hablamos de inflación a nivel mundial, siempre es de un dígito, ¿no? No es experiencia como la Argentina. Pero esta etapa larga de inflación casi cero en el mundo, tasa de inserir negativa, a lo mejor como respuesta de las políticas públicas del mundo frente al COVID, llega a su fin, ¿no? Está en discusión, pero muchos economistas creen que va a haber algo de inflación en dólares, en euros, en otras monedas internacionales. Ahora, en Argentina, claramente va a ser el caso. Imagínense si se sincerara el valor del dólar, el impacto. Imagínense si se sincerara el valor de las tarifas, el impacto. Así que ya estamos teniendo elementos de inflación reprimida, ¿no? Imagino que algunos elementos van a continuar, con lo cual no va a saltar de un día para el otro, pero en alimentos, que lo que más dinamismo tiene, ya la inflación fue más alta que en la general, ¿no? Fue más arriba del 3%, y ahora que voy mucho más seguido a los comercios a comprar, tengo clarísimo cómo me subió desde la tarta que compro a 150 metros hasta el helado, desde que empezó la cuarentena hasta hoy, mucho más que el 3%. Pero bueno, es un promedio, hay que ver otros alimentos, ¿no? A lo mejor sube una cosa, otra no sube tanto, pero estamos lamentablemente en una Argentina donde va a seguir teniendo inflación por un tiempo largo. Viste que la semana que viene, el 22, el último día, vuelve la negociación con algunos bonistas. ¿Qué ocurriría si no entramos en acuerdo con los bonistas? ¿Qué es lo que pensás? Sí, primero, el 22 lo que sucede son los 30 días de remediación que establece los contratos de emisión de la deuda que no se pagó el 22 del mes pasado. Es decir, todos estamos en un virtual default
que formalmente no es declarado como tal, porque el propio contrato prevé 30 días de negociación. Entonces, si el 22 Argentina no paga o no llega a un acuerdo, ya no hay discusión alguna que estamos en default. Como hizo la provincia de Buenos Aires ayer o antes de ayer, que ya directamente no pagó. Tenía, creo que 115 millones de dólares y no lo pagó. Mira, va a haber un tira y afloja hasta último momento. El gobierno declara que le interesa evitar el default. Para evitar el default tiene que ofrecer más plata. Yo no sé qué va a pasar. Me da la impresión de que el gobierno no tiene tanto margen para aflojar mucho antes de las vísperas, ¿no? Porque vos ofreces 5 centavos más hoy y te dicen no alcanza, mañana te piden 5 más. Entonces, yo creo que van a estar evaluando, si no, hasta por motivos de negociación, si no les conviene entrar en default para llegar al acuerdo después del default. Yo creo que es el plan más acorde a la mentalidad de quien nos gobierna. Es decir, no ir a un default porque lo quieran tener, sino como forma de después poder llegar al acuerdo. Pero gente que es importante en el espacio político del gobierno, como Berbisky, leí una nota de él hace 2 días, él sostiene que el default es impune. Es decir, que Argentina, como tiene superávit de alimentos, y él considera, no sé cómo hacer la cuenta, que tiene autosuficiencia energética, podemos resistir el default sin problema. Entonces, uno de los problemas que hay es que parte de la coalición gobernante, una parte es pro default, digamos, el kirchnerismo duro es pro default. Y ellos de eso arman una épica, ¿no? Y toda la decisión en general está mucho más dominada por la lectura política. Entonces, si prevalece una lectura política de generar, ¿se acuerdan cómo fue el 2014, ¿no? La épica contra los fondos buitres, que inicialmente electoralmente dio rédito, o sea, la gente apoyaba eso. Bueno, el riesgo es que, porque sea taquillero, incurran en algo que para el país va a ser ruinoso, porque cuando el mundo se normalice, vuelva a haber un escenario de inversiones, las inversiones van a ir a los países normales, no los países que defaultean cada 10 años, ¿no? Ahora, por otro lado, la situación es objetivamente compleja. O sea, Argentina, las posibilidades de pago de la deuda no, obviamente están comprometidas. Pero habiendo dicho esto, también hay que reconocer, ya Martín Guzmán ahora dejó de tirar números apocalípticos como hizo el 10 de diciembre. La deuda hoy es más o menos el 72% del PBI. Es mucho más baja que otros países, Japón, Italia, además. Es nuestra falta de credibilidad, ¿no? Si tuviéramos políticas públicas sustentables, si expresaran un plan de gobierno coherente, si tuviera un presupuesto nacional, que dicho sea de paso no existe, bueno, es algo que puede manejarse. O sea, con tasa de interés baja como hay en el mundo, no es un problema insoluble. Digamos, lo hemos tenido peor, como nivel de endeudamiento y contextos hostiles del mundo, con niveles de tasa de interés y demás, lo hemos tenido mucho peor. Pero acá lamentablemente se mezcla la ideología, se mezcla esta idea de que la pandemia es una excusa para cualquier cosa, y estamos muy cerca del default. Yo espero que lo eviten. Hay gente sensata en el gobierno, o sea, no todos creen que esto es gratis, hay gente en el gobierno que es consciente que sería muy mala decisión, pero también mueve la negra, no solo la blanca, ¿no? Entonces, de repente, un fondo de inversión americano se puede poner más duro de lo que uno espera, porque todo el mundo dice, bueno, la oferta de la Argentina vale 12, vale 30 y pico, ya casi, depende de cuando mides, entre 35 y 42%, estos tipos piden 60, cortamos el bacalao en el medio, cerramos en 48, 52. Y sí, pero a lo mejor los otros no quieren bajarse tanto. No sabemos, digamos, son intereses privados, nadie los puede obligar. Así que no sabemos. Ojalá sea un acuerdo. Creo que uno de los temas en la estructura de la oferta es que, como ofrece pagar recién 3 años, dice, bueno, qué sé yo el que venga después que vos, si no me hace la misma, ¿no? Y por otro lado, yo en 3 años ya tengo sentencia de los tribunales de Nueva York, en la sucesora de Griesa, ya tenemos sentencia, entonces ¿para qué esperar 3 años? Así que, pero es un juego de póker, ¿no? También yo no entiendo al ministro y al presidente que si querés llegar a un acuerdo tenés que asustar, tenés que jugar fuerte, ¿no? Dado donde estamos, ¿no? En realidad, a largo plazo es mucho más
paga mucho más, ser serio, decir yo las deudas las honro, las cumplo, y termino teniendo mucho más crédito y a tasa mucho más barata, ¿no? O sea, pero puesto ya en este juego, donde estamos en medio del barro, bueno, entiendo que jueguen fuerte. Ahí me pregunta, estoy leyendo, Lourdes Barreiro, si la clase media tiene que buscar refugio en otro lugar que no sea el dólar. Bueno, históricamente ha sido el ladrillo. El ladrillo hasta ahora ha rendido bien, ¿no? En general la propiedad en términos de dólares siempre ha estado subiendo. Lo que uno siempre recomienda es diversificar, no poner los huevos todos en la misma canasta. Pero bueno, después hay que ver la edad que uno tiene, una cosa si uno ya está en edad de jubilación, otra cosa si tenés 35 años, todo eso cambia. Nahuel, ¿qué más? Había una última pregunta que había hecho Federico sobre el tema de si había alguna alternativa a la operatoria que usted estaba comentando anteriormente que genera problemas en los bancos del Estado. Era sobre la operatoria del cobro de asignaciones y demás. Si genera un problema en los bancos del Estado. Sí, en realidad es migrar a la tarjeta prepaga todo, o sea, el esquema de la tarjeta de alimentos, ¿no? La tarjeta prepaga vos no tenés que retirar la plata. Yo creo que el esquema mejor es, yo te doy la plata en un medio electrónico de pago y vos consumilo de esa manera. Y se acabó el tema de la extracción de efectivo. Pero eso va a requerir algo que el sector privado puede hacer, que es poner más terminales de cobro o de pago en más comercios. Y los comercios te lo van a pedir. En el 2001, me acuerdo, cuando vino el corralito, hubo una explosión de demanda de terminales de cobro porque no había suficientes, y en 2 meses aumentó tremendamente lo que había. Así que yo creo que es por ahí, pero el Estado, viste, en política como más, parece que rinde más darle plata en la mano a la gente. Porque en lo otro la gente la empoderá, ¿viste? Yo tengo la tarjeta, veo qué comercio, y ahí es más notorio, te di plata. Así que no sé, pero es claramente anacrónico. Es claramente anacrónico. Cuando veo lo que está pasando en Asia, Asia migró al QR, es otra cosa. Y repito, no son sociedades, son distintos, por supuesto, en cultura, en la etnia, pero también tienen problemas de su desarrollo, de infraestructura, también tienen sus desórdenes. Entonces, ahí hay mucho para mirar, ¿no? Bueno, para finalizar un poco con el tema financiero y bancario, ¿vos crees que te quedó alguna tarea pendiente de algo en el provincia? Algo que quedó ahí en el tintero y que vos querías implementarlo, pero por cuestiones del tema de la deuda, la inflación y el último año de gestión, no se te lo pudo hacer? No, sí, por supuesto. Yo el último año y medio la pasamos corriendo de atrás, con crédito blando de emergencia, que por definición no podía llegar a toda la gente, porque en la crisis muchos balances de empresas no calificaban, así que fue todo un problema. Y después con la derrota electoral, ya a partir de mitad del año pasado no se podía gestionar tanto el banco porque estaba muy condicionado. Entonces hay muchos temas que no están del todo consolidados y corren el riesgo de ir para atrás, ¿no? Como criterio tecnocrático de gestión. Así que en el Banco Ciudad, que estuve 8 años, dejamos muchos temas mucho más consolidados. Por ejemplo, sistemas de evaluación del personal mucho mejores, con fijación de objetivos, evaluación y premios. Y en el Banco Ciudad le damos premios por cumplimiento de objetivos, variables. Pero teníamos un esquema de evaluación, eso no lo puede hacer un día para el otro, lleva mucho tiempo porque se mezclan los objetivos, difícil ser objetivo en eso. Tenés que dar espacio de apelación en algún punto. Entonces, todo eso en la provincia que era más sindicalizado y donde el rol del Estado es aún más fuerte, porque el Banco Provincia es el agente financiero de la provincia y de 135 municipios, ¿no? Entonces, son cosas que no llegaron a consolidarse. Pero por otro lado, yo creo que transmití algunas nociones, ¿no? De que cuando se ponen las pilas pueden competir de igual a igual,
de que se puede fijar objetivos, de que hay que modernizarse. Revisamos mucho proceso, digamos, achicamos los formularios, bajamos la cantidad de firmas, migramos a medios electrónicos una enorme cantidad de cosas. Entonces, quedó mucho mando medio sabiendo que se puede elaborar distinto. Así que es mi esperanza de que esa gente sea la conducción del banco el día de mañana. Bueno, y acá dejó un último comentario Lourdes consultando sobre cuánto va a repercutir la política de Brasil frente a la pandemia comparada a la política argentina, siendo que nuestro principal socio comercial acá de la zona del Mercosur. Viste que en la última Felipe Solá había hablado de que nos íbamos a retirar de las negociaciones que se estaban realizando y que Argentina ya no iba a tomar mucha carta en el asunto en el Mercosur. Pero el Mercosur es como algo que nosotros lo creamos y... ¿sí? Sí, pero aclaremos de qué se trata el Mercosur. Argentina, o por supuesto que me parece lamentable, ¿no? Pero lo voy a poner en contexto. No lo comparto, me parece pésimo, pero voy a poner en contexto. Argentina lo que dijo, nuestro funcionario, es que nos retiramos de las negociaciones con, creo que es Corea del Sur, Israel, Singapur y algún otro país. Las negociaciones de libre comercio que el Mercosur está encarando con algunos países. No es que nos vamos al Mercosur y ni siquiera es que nos vamos del acuerdo con la Unión Europea. Lo que pasa es que lo que somos un poco escépticos respecto de cómo el gobierno ve estas cosas, no las vemos venir, que es el inicio de algo mucho más grave, porque ellos no creen en el comercio internacional. O sea, les parece que es todo como en la época del trueque. Yo te dejo vender 100 vacas y a cambio de que uno me deje entrar 200 tornillos. Y no leyeron la teoría del comercio, que en realidad gana las dos partes, ¿no? Y que las sociedades abiertas que comercian más son mucho más ricas, tienen más inversión, más empleo, los salarios son más altos y demás. Pero, ratificando mi visión totalmente crítica de esto, la posición argentina no es tan terminal de que nos vamos al Mercosur, no es esa. Y por otro lado, ahí se mencionó pandemia y Brasil, como el gobierno de Brasil ha tenido una postura menos fuerte en materia de cuarentena, la economía brasileña va a sufrir menos, lo cual para Argentina es una buena noticia. Así que Brasil ya empezaba a levantar, y bueno, esperemos que se dé un contexto donde podamos mantener un comercio fluido con Brasil e inversiones con Brasil. Brasil funcionando bien es una locomotora que a nosotros nos viene bien subirnos, así que ojalá ese proceso pueda darse, para lo cual ayudaría mucho no torearlo a Bolsonaro todo el tiempo. O sea, Alberto Fernández lo eludió expresamente. Es como que está jugando a, mira, este flaco algún día se va a caer, ¿no? O sea, o lo van a echar los brasileros o perderá las elecciones, así que yo no le doy ni 5 de bolilla. Pero es, como acá bien señaló la pregunta, un socio comercial de primer orden, es una potencia mundial, digamos, regional y mundial de segundo orden. Tenemos frontera en común, tenemos una historia en común, tenemos vocación de trabajar en común. Entonces, la verdad que hay que ser tripa corazón, ¿no? Y entenderse con él, como con el gobierno uruguayo, el gobierno paraguayo y el chileno. Es infantil decir, no les hablo, ¿no? Pero, bueno, el gobierno tiene este doble discurso, ¿no? Porque depende de una cara amable. El otro día Alberto Fernández lo llamó a Piñera, lo llamó a la calle, pero después hace un Zoom como alentando a que le hagan oposición y lo saquen del gobierno lo antes posible. Y la verdad que son cosas que un gobernante tiene que cuidarse, porque además es el presidente de todos los argentinos, ¿no? Acá veo un chat que hoy fue agredido por nuestro presidente, el actual presidente de Ecuador. Bueno, no sé, claro, parece ser gratis, y después no son gratis estas cosas, porque Ecuador es un país chico, pero si nos puede comprar más bienes, es más trabajo para los argentinos. Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear con Ecuador? ¿Para qué nos peleamos con Uruguay como fue años atrás? O sea, no tiene ningún sentido. No va a ser interés nacional tener estas escaramuzas verbales con los otros países, ¿no? Sí, más que nada habíamos hablado sobre el tema ese del Mercosur, el tema de que nuestro país se retiró a algunas negociaciones, como es el caso de las negociaciones que está realizando el Mercosur con el Estado de Israel, dado a que en el chat, como ven, está viendo vos, está siendo partícipe del Zoom un ex embajador argentino que estuvo en Israel, como el caso del señor Marino Causino, que está ahí comentando y hablando y está atento a lo que estamos charlando. Así que bueno, creo que ya llegamos al punto que terminamos, se colgó un poco.
terminamos un poco de hablar de economía, sobre el tema de su experiencia en el mercado de provincia, Franco Provincia, disculpen. Y bueno, cuando termine de grabar, ahí está, apareciste de vuelta. No, que estoy buscando